la dedicación de un templo protestante en el local que antes era la iglesia de San José de Gracia y que fue decorado por la sencillez cristiana que caracteriza a los templos de la religión reformada, en los que se observa rigurosamente el segundo precepto del decálogo, es decir, que no se admiten imágenes ni ídolos. La concurrencia era inmensa hasta el punto de llenar completamente la nave del templo durante todo el día. Sabemos que se colocaron 1.500 sillas, las cuales no bastaron y numerosos fieles quedaron. Asistimos nosotros con el objeto de hacer observaciones, pues no pertenecemos al culto protestante, y pudimos notar, primero, que la concurrencia era compuesta de todas clases, sexos y edades, señoritas, caballeros, artesanos, numerosos indígenas. Todos estaban confundidos en un solo sentimiento de verdadera fraternidad, según el espíritu del Evangelio, y todos leían en sus rituales y cantaban sus himnos. Segundo, que a pesar de ser tan numeroso el concurso, reinaba un espíritu de recogimiento que no hemos visto hasta aquí en ninguno de los templos romanos de la ciudad y del campo, pues estamos acostumbrados a ver en estos más bien lugares de placer, de distracción y de galanteo que casas de oración. Tercero, que el sentimiento democrático se desarrolla más bien con el protestantismo que con el catolicismo romano, por la forma de culto y por la supresión de esa especie de fetichismo que impone la jerarquía sacerdotal entre los romanos, pues aunque los luteranos, por ejemplo, tienen obispos, estos apenas se diferencian de los presbíteros y se presentan en público con ese ostentoso estado mayor de capellanes, familiares, secretarios, maestros de ceremonias, cruciferos en mula, perdigueros, acólitos guerreros, cuya corte hace considerar a los tales obispos casi como la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Entre los protestantes, no. El obispo no se distingue sino por la mayor suma de trabajo. Todo el día se celebró el culto de San José de Gracia, predicando el presbítero Aguas y otro también pastor de la nueva iglesia. Y en la tarde se bautizaron 2 niños. Quizás solo nosotros éramos los únicos conducidos allí por la curiosidad, puesto que todos los demás, en su manera de practicar el ritual, daban a conocer que eran antiguos protestantes. Seguramente el protestantismo hace progresos rápidos en México, lo que nos obliga a felicitar a la voz, pues son triunfos. Esto de que dice La Voz era un periódico que se llamaba La Voz de México, en cuya primera plana, justo debajo del nombre del periódico, se consignaba que era el diario político, religioso, científico y literario de la sociedad católica. Pues por eso nada más es La Voz, y habría que decir a qué se refiere con eso. Fíjense que el otro que predica, que dice que además de Manuel Aguas habla de otro que predicaba otro también pastor de la misma iglesia. Ese fue Agustín Palacios. ¿Cómo sé esto? Por otras cosas que yo leí y investigando. Y Agustín Palacios es el que después deja de pertenecer a este grupo, tiene diferencias, porque no le gustaba mucho la organización. Esta iglesia se llama la organización episcopal, de la iglesia anglicana. Entonces, como que no estuvo muy de acuerdo, se hizo independiente y después se une al trabajo de los misioneros metodistas. Y es como Agustín Palacios viene a ser metódico. Pero antes de ser metodista se había convertido, por un tiempo estuvo en los distintos grupos que había en la Ciudad de México, 4 o 5 que se reunían en distintos lados. Uno de ellos es San José de Gracia, otro en Betlemitas, dicen que es ahora Gante, pero no era el templo de Gante, sino era otro lugar, parece una casa
lugar que era en el callejón de la Garrapata. ¿Cuál es el callejón de la Garrapata? No sé si alguien sabe. La nomenclatura ha cambiado. Uno más el 5 de mayo, el grupo que estaba en San Juan de Letrán, y después empiezan a reunirse en el templo de San Francisco, el que está enfrente del Santo de los Azulejos, cuya parte de otra de allá atrás es la iglesia de Grandes, y en San José de Gracia. Pero lo que me llama la atención es lo que dice Ignacio Manuel Altamirano en su punto tercero, que el sentimiento democrático se desarrolla más bien con el protestantismo que con el catolicismo romano, por la forma de culto, por la supresión de esa especie de etcétera. Es decir, Altamirano alcanza, no lo dice así, pero es lo que yo entiendo, que unos ciertos principios teológicos resultan en una organización más democrática, ¿sí? Una lectura más cerrada, nominal y exclusivista, dijéramos, de la escritura, pues lleva a una práctica, o de la tradición, lleva a una práctica antidemocrática, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será válido todavía entre nosotros si viniera algún periodista de hoy a algunas de las iglesias evangélicas, observaría lo que observó Ignacio Manuel Altamirano en nuestras congregaciones? En primer lugar, dice que la concurrencia era compuesta de todas clases, sexos y edades, señoritas, caballeros, artesanos, numerosos y ligeros, y que todos estaban fundidos en un solo sitio. Es decir, era una organización horizontal en la que tenían cabida, como dice aquí, personas, diría en el lenguaje de Apocalipsis, de toda lengua, etnia, raza y nación. No eran unidades homogéneas, sino comunidades que le daban lugar a personas muy distintas. Y eso no solamente es darle lugar a personas muy distintas, sino que también había una convivencia, una articulación, un enriquecimiento, ¿no es cierto? Que en la iglesia convivían